Video. Ahora, hoy vamos a ver los temas 5 y 6, que son los medios de almacenamiento y los archivos. Antes que nada, pues quiero decirles que esta clase es bastante teórica, ¿ok? Pero el motivo es sencillo, vamos a ver algunas cosas que son un poco viejas, pero son la base de cómo se almacena o qué son los medios de almacenamiento y para qué sirven, así como para qué sirven los archivos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que son los medios de almacenamiento. Sí, Sebastián, dime. Disculpe el retraso en la pregunta, pero entonces eso quiere decir que, o sea, los grupos van a ser 100% escogidos por usted, o sea, que nosotros no tendremos ninguna, digamos, de poder sugerir algún equipo o no algo que era que medio se había conversado por allí. No, no van a poder elegirlos ustedes. Luego le doy los motivos. Cuando terminemos la primera hora de clase les explico el porqué. Ok, Entonces, los medios de almacenamiento. Los medios de almacenamiento son dispositivos físicos que se utilizan para guardar y recuperar información. Algunos ejemplos comunes de medios de almacenamiento incluyen discos duros, unidades de flash USB, discos compactos, discos de estado sólido y tarjetas de memoria. Cada medio de almacenamiento tiene sus propias características como la capacidad de almacenamiento, la velocidad de lectura, escritura, la durabilidad y el precio. Muchos de estos medios de almacenamiento quizás ustedes no los conocen, ni siquiera los han visto en su vida, ¿ok? Pero son cosas que existían y que son la base de los nuevos medios de almacenamiento. Sencillamente nosotros, como se han dado cuenta hasta ahora, tenemos una programación secuencial en la cual ustedes tienen que o definir los datos por defecto en un programa, pero imagínense ustedes un programa que siempre se abre y siempre muestra la misma información, o un, ya les comparto la pantalla, o un programa que siempre pida la información. Imagínense ustedes que ustedes tuvieran que entrar en WhatsApp, por decir una aplicación, y siempre tuvieran que decir cuáles son sus contactos. Y que cada chat que escriban no lo pueden volver a revisar porque sencillamente no está guardado en ningún lado. En algún momento dijeron, bueno, los programas son más que solamente herramientas para hacer cálculo y tienen que guardar información, tienen que permitirle al usuario tener información precargada, guardar información y registrarla. ¿Ok? Entonces esto da inicio a lo que son los medios de almacenamiento. Empieza a escribirse la información en algunos discos. ¿Cómo son estos discos? Acá tenemos algunos. Están acá abajo en las imágenes. Pueden ser disco duro. Todas las computadoras lo tienen. DVDs, CD-ROMs, pendrives, que los conocerán. Tarjeta SD, memoria micro SD, discos duros portátiles, disquete, que dudo yo que hayan visto uno en su vida. Porque cuando yo los vi, cuando digamos, estaba bastante joven, ya estaban siendo discontinuados, ¿ok? Pero básicamente todos funcionan bajo el mismo principio. Queremos guardar y leer información, ¿ok? Estos vienen clasificados en dos clases según su estructura, cómo están diseñados para guardar la información, ¿ok? Eh, Quería solo hacerles la pequeña anotación que estos disquetes fueron los que yo conocí. Anteriormente a estos habían unos que eran enormes. Este se llamaba tres cuartos, si no me equivoco. Habían unos que eran bastante grandes y que almacenaban bastante menos, ¿ok? Esto simplemente tenía un disco magnético que cuando se insertaba en el computador venía desplazado hacia la izquierda y el computador tenía un lector que leía ese disco que giraba, ¿ok? Esa banda magnética. Eventualmente pues se ha ido, digamos, evolucionando en los medios de almacenamiento. Pero sin importar cuáles sean, viejos o nuevos, ellos están organizados esta categoría, por estas categorías. Están los medios magnéticos y los medios ópticos.
Los medios de almacenamiento magnéticos o HDD, así como los ópticos, utilizan la tecnología de lectura y escritura para guardar y recuperar información. Todos tienen el mismo, digamos, la misma aplicación. Su objetivo es lo mismo, guardar y recuperar la información, guardarla y leerla, escribirla y leerla, ¿ok? Los medios magnéticos, como son los discos duros, utilizan campos magnéticos para almacenar la información, mientras que los medios ópticos, como los discos compactos, CD o los disquetes, utilizan luz láser. ¿Qué quiere decir? Unos utilizan un cabezal magnético que lee la información, mientras otros utilizan lectores ópticos, un lector de luz que lee a través de una luz láser la información que está escrita en ese medio, ¿ok? Para quien tenga consolas de videojuegos, sabrá que las consolas de videojuegos tienen un lector láser, ¿ok? Que va a leer la información de los discos de juegos que ustedes introducen en la consola, ¿ok? Los discos duros son más rápidos y tienen una mayor capacidad de almacenamiento que los discos compactos, pero también son más propensos a fallar. Los medios ópticos son más duraderos y menos propensos a fallar, pero tienen una capacidad de almacenamiento más limitada. ¿Por qué? Yo les puedo decir básicamente cómo funcionan ellos, ¿ok? El disco duro es simplemente un CD, que si ustedes han tenido la oportunidad de ver un CD virgen o un CD sin información, el mismo tiene un espacio en el cual se puede escribir, ¿ok? Este espacio en el cual se puede escribir eh, es obviamente limitado, por eso dicen que tiene una capacidad de almacenamiento más limitada, y se escribe con unas unidades de CD que son especializadas para ir a escribir los datos en ese disco. La lectura es lineal, el CD gira, hay un cabezal que está leyendo la información continuamente. En los discos duros existen varios sectores y por eso se habla de sectores porque en realidad no es una sola banda, sino son varias bandas en las cuales está escrita la información y el cabezal al girar por encima lee varios sectores del disco duro, lee varios discos al mismo tiempo, así se puede ver, ¿ok? Por lo tanto son más rápidos, leen de forma más rápida, mientras el lector óptico solo lee un pedazo del disco, el cabezal está leyendo ya varios pedazos del disco, ¿ok? Y al tener varios discos, pues pueden almacenar más información, ¿ok? Esta es la justificación de por qué los discos duros son más rápidos y guardan más y por qué los CDs son más duraderos. ¿Qué pasa con los discos duros? El contenido es un poco frágil. De hecho, si ustedes tienen una lacto y la comienzan a golpear encima donde está el disco duro, pueden dañar el disco duro. Pasa mucho que las personas que escuchan música en la lacto tienden a hacer el sonido, el ritmo de la música, y empiezan con el dedo a darle encima al lacto sin saber que así dañan el disco duro. Es un perfecto ejemplo de cuánto puede ser un disco duro eh, propenso a fallar, ¿ok? ¿Por qué es propenso a fallar? Son discos frágiles, hay un cabezal, si se ven el cabezal que hay en utilizar el disco duro. Estos discos los discos internos que están dentro del disco duro se van consumiendo. Hay unas propiedades magnéticas que se desgastan con el tiempo. Y simplemente es cuando ustedes ven ese tipo de mensajes de que el sistema ha identificado que un sector del disco duro está dañado. Es por eso. De hecho, el disco duro tiene una tecnología, o fue diseñado con una tecnología, en la cual él empieza a escribir la información de afuera hacia adentro. Porque está previsto que las partes externas del disco duro se dañan más rápido que las internas. ¿Ok? Tienen un consumo, tienen una pérdida de su capacidad. Y el disco duro, cuando ustedes defragmentan, tratan de pasar la información hacia las partes internas del disco duro. Pero la parte que más usa es la externa de los discos, ¿ok? Y es por esto, porque se saben que son materiales que son propensos a fallar. Posteriormente vienen los discos sólidos, los SSD. Si alguna vez han querido armar un computador para cualquier tipo de objetivo, sea los videojuegos, sea programar, sea
hacer un computador bueno, como se dice, en construir un buen computador, la gente le dice, no, busquen un disco sólido. De hecho, los computadores nuevos les dicen, tiene tanta capacidad de disco duro y tanta de disco sólido, que siempre es menor. ¿Por qué? Porque estos discos duros, los SSD, utilizan una tecnología de almacenamiento de memoria flash. Es decir, es muy parecido a los pendrives, ¿ok? Para almacenar los datos. Los SSD son más rápidos y menos propensos a fallar que los discos duros tradicionales, pero suelen tener una capacidad de almacenamiento más limitada y un precio más elevado. Porque es más limitada, es más costoso fabricar este tipo de discos, ¿ok? Que son sólidos. Al ser más costosos, pues los hacen más pequeños para que la gente los pueda comprar, si no nadie los compraría. No es que no sea posible hacer discos sólidos grandes, es que simplemente al ser más rápidos y al tener menos desgaste, son menos propensos a fallar, son más fiables, sube el precio, son materiales diferentes, son más costosos y se suelen hacer de una capacidad de almacenamiento más limitada para que la gente los pueda comprar, ¿ok? Esas son las diferencias entre la mayoría de los medios de almacenamiento que todavía tenemos hoy en día, ¿ok? Ahora, la pregunta del millón. ¿El disco magnético o el disco sólido? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué me convendría uno o el otro? Empezamos a enumerar los discos duros sólidos, ¿ok? Son más rápidos que los discos duros magnéticos, porque utilizan una tecnología de almacenamiento de datos completamente diferente. Los discos duros magnéticos utilizan un cabezal de lectura y escritura mecánico, un poco lo que les mencionaba, los magnéticos, ¿ok? Tienen un cabezal que va a leer. Los discos duros magnéticos, utilizan este cabezal mecánico que se mueve hacia adelante y hacia atrás sobre discos giratorios cubiertos en material magnético. Este proceso mecánico consume tiempo y energía y limita la velocidad de transferencia de datos. Es decir, para que el cabezal se desplace y para que los discos giren, tiene que pasar un tiempo. Es siempre un proceso mecánico y es un disco que literalmente se está moviendo. Por eso es que esos discos hacen un ruido. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado un computador o un disco duro cuando está recién conectado. Hace unos ruidos porque el cabezal comienza a moverse. ¿Ok? Eh, es un proceso mecánico. Al ser mecánico hay un tiempo. Mientras no se mueve, no está leyendo. Hasta que no llegue al sector que tiene que leer, no está leyendo. Por esto son un poco más lentos que los sólidos. Por otro lado, los discos duros sólidos no tienen partes móviles. Utilizan una matriz de chips de memoria flash para almacenar los datos. Los datos se pueden acceder electrónicamente en cualquier parte de la memoria, lo que significa que los SSD no tienen que buscar los datos en diferentes lugares físicos como los HDD. Esto hace que los SSD sean mucho más rápidos que los HDD. A través de una matriz que le indica posiciones en memoria, él se desplaza, va a través de electricidad prácticamente, porque son electrónicos, ¿ok? Y así sabe cómo recuperar estos datos. Esperen que llegó alguien, ¿ok? Eh, Sencillamente, al no tener estas partes móviles, obviamente el acceso es mucho más veloz. Recuerden que arriba tenemos un disco, un cabezal que se mueve hacia adelante y hacia atrás y discos que giran. Acá él va directamente. ¿Qué quiere decir? El proceso de recuperar esa información es mucho más rápido, ¿ok? Además, los discos duros sólidos tienen tiempos de acceso y latencias mucho más bajos que los discos duros magnéticos, lo que significa que pueden acceder a los datos de forma más rápida. También pueden transferir datos a velocidades mucho más altas que los discos duros magnéticos. Con los discos duros magnéticos, el cabezal tiene que leer y recuperar esos datos. Acá con la electrónica va directamente esos datos y los tiene. Hacer la copia es incluso mucho más rápido, ¿ok? Em, Esto significa que las operaciones de lectura y escritura se realizan más rápido. En resumen, los discos duros sólidos son más rápidos que los discos duros magnéticos debido a su tecnología de almacenamiento de datos, que es más avanzada, y a su falta de partes mecánicas móviles. Es decir, es importante si ustedes logran tener un disco duro sólido, sí. La mayoría de los servidores donde se guardan las páginas web o la nube o cualquier tipo de contenido usan este tipo de discos duros, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proceso de recuperar la información es más rápido.
Y si no se los he mencionado, se los menciono ahora. El problema fundamental de la programación es almacenar y leer información de la forma más rápidamente posible, ¿ok? Por eso se ve tanto estructura, se ve tanto análisis de algoritmos, se trata de identificar dónde es más rápido, más lento un código, por qué y cómo mejorarlo. Porque sencillamente todos queremos dar un clic y que todo esté hecho, ¿cierto? Mientras más rápido, mejor. Si una cosa puede ser muy buena haciendo un cálculo, pero si tarda 10 horas en hacerlo y yo lo hago en 2 a mano, pues no uso el programa. Para darles un ejemplo drástico, ¿ok? Entonces, hablando de esto, llegamos también a mencionar la nube. La nube de almacenamiento, también conocida como almacenamiento de la nube, es un servicio que permite almacenar y acceder a datos y archivos a través de Internet en servidores remotos. En lugar de almacenar datos en el dispositivo local, como un disco duro, los datos se almacenan en servidores remotos en centros de datos de propiedad de proveedores de servicios en la nube, como son Google, Amazon, Microsoft y muchos otros. Hay gente particular que tiene su propia... Se, se crean sus propios servidores con acceso a Internet y acceden a los datos a través de la nube. La nube es simplemente, digamos, todo el mundo habla de la nube, las personas hablan de la nube, sí, mentémonos en la nube y tengo mis servicios en la nube. Nada, muchachos, no es que en las nubes directamente están los datos. Esa tecnología todavía no existe, que la nube pasa por encima y da los datos a los dispositivos. En realidad son datos que están conectados a través de Internet donde hay unos servidores que muy probablemente usan estos discos duros sólidos, ¿ok? Y los datos están almacenados en otros dispositivos que no es el local. Eso quiere decir la nube. Lo que dice la nube es accesible desde cualquier lado, todos las ven, las nubes, entonces todos pueden acceder a los servicios o los datos. Eh, Ahora, los servicios de almacenamiento en la nube permiten a los usuarios subir, descargar, compartir archivos a través de Internet desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Los datos se pueden sincronizar automáticamente en varios dispositivos, lo que significa que los usuarios pueden acceder a los mismos archivos desde múltiples dispositivos. Obviamente, acá hay un mundo detrás, porque quienes tienen estos servidores periódicamente hacen respaldos de estos datos. ¿Por qué? Porque los discos duros no son fiables, porque el disco duro se puede dañar, porque puede haber un problema eléctrico que queme un servidor y los datos tienen que estar siempre disponibles, si no, no tiene sentido. Por eso ustedes ven que cuando se caen servicios como Google, Facebook, Instagram, se cae la nube, en realidad se daña un servidor, todo el mundo va en crisis. ¿Por qué? Porque todos los datos están allá. Esa es una de las desventajas. Necesita internet, que no es algo por descontado, que se pueda dar por descontado en muchos países del mundo. ¿Ok? La mayoría lo tiene, pero hay países donde todavía el internet no ha llegado. Y adicionalmente a eso, está todo conectado. Siempre hay un sistema físico detrás. No es que los datos llegan al teléfono por obra y gracia. ¿Ok? La nube de almacenamiento ofrece varias ventajas, como la capacidad de acceder a los archivos desde cualquier lugar con conexión a Internet y la posibilidad de compartir archivos con otros usuarios. También ofrece una mayor seguridad de los datos, ya que los proveedores de servicios en la nube suelen implementar medidas de seguridad avanzadas para proteger los datos almacenados en sus servicios. Criptan los datos, ¿ok? La comunicación entre un dispositivo y los servidores suele ser criptada. Eso quiere decir que en Internet nadie en el medio puede agarrar y descifrarla. En realidad sí, sí se puede descifrar, pero hay una seguridad, no se envían los datos en blanco, digamos. No es que yo me meto en la mitad de la conexión entre un dispositivo y la nube y de una vez veo los datos. Tengo que por lo menos saber qué tipo de encriptación tiene. Hay muchísimas técnicas para proteger los datos, ¿ok? Y son los proveedores de estos servicios los que se tienen que encargar de proporcionarlos. Ahora, hablando de almacenamiento, tenemos que hablar de una terminología básica. Existen varios términos importantes que se utilizan en el almacenamiento de datos y algunos de los términos más comunes son los siguientes. El byte es la unidad de almacenamiento básica de datos. Ustedes ven que todos
hablamos de megabytes, pero en realidad la unidad básica es el byte. ¿Por qué? Porque un byte tiene 8 bits y puede representar cualquier número entero entre 0 y 255. Eso sirve para diferentes cosas, como por ejemplo representar un carácter del alfabeto. Hay muchas cosas que se pueden representar con un byte. De hecho, la mayoría de las variables que nosotros utilizamos en programación pueden ser almacenadas en un byte. El bit es la unidad más pequeña de almacenamiento de datos. Un bit puede tener valor de 0 y 1. No lo confundan con un booleano, ¿ok? Un booleano ocupa un bit porque tiene nada más dos estados, 0 y la realidad es que es 0 y diferente de 0. ¿Ok? Cualquier cosa diferente de 0 es verdadero, 0 es falso. Pero esto sencillamente viene de los lenguajes de programación, el lenguaje que usan las máquinas, que es un lenguaje eléctrico, ¿eh? Encendido y apagado, 0 y 1, verdadero o falso. Hay muchas formas de verlo, pero cada 0 y cada 1 representa un estado en el cual se envía una señal eléctrica que recibe encendido o apagado. Esto lo van a ver en muchas materias como son eh, mm, antes de programación 3 se ve una materia de arquitectura de computadoras, lo van a ver en instrumentación cuando vean electricidad, lo van a ver en análisis numérico, lo van a ver en muchas materias porque se les enseña cómo el computador procesa estos ceros y estos unos, ¿ok? Y es la unidad más pequeña. Eso sirve solamente para decir encendido o apagado. Pero como ustedes ya saben y deben haber visto ya en cálculo, si no lo han visto, investiguenlo, existe la representación binaria. Y la representación binaria no es otra cosa que eso, ceros y unos. Cuántos estados y cuántos valores se pueden almacenar con ceros y unos, que son potencias de 2 a la 2 elevado a la potencia de la cantidad de bits que tengan, ¿ok? Así pueden empezar a relacionar un poco cómo funcionan estos ceros y estos unos. Posteriormente, habiendo hablado de bits y bytes, existen muchas otras medidas, ¿ok? Un megabyte son 1024, perdón, un megabyte son 1024 bytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Un terabyte son 1024 megabytes. ¿Ok? Son unidades de medida tal cual y como kilómetros, centímetros de volumen, es una unidad de medida. Si ustedes se dan cuenta de algo que van a empezar a notar con el tiempo, todas las unidades de medida de los computadores son múltiplos de 2. La memoria RAM es de 2 gigas, después viene una de 4 gigas. Ustedes nunca han visto una memoria de 3 gigas. Después viene la de 8 y así sucesivamente. Son todos múltiplos de 2. Y todo viene desde la unidad más básica, desde acá. Un bit, luego vienen los bytes y luego van a darse cuenta que todas esas unidades son múltiples de 2 y por eso es que se llega al 1024 y no al 1000. ¿Ok? Porque todos son múltiplos de grandes representaciones de bits. ¿Ok? Él puede almacenar una X cantidad de bits que transformados dan esos números. ¿Ok? Porque hay dos estados, 0 y 1. Eh, si ustedes se recuerdan de la memoria de los teléfonos, por ejemplo, suelen ir no existen de 2, 4, 8 ni 16, pero suelen partir de 128, 256, 512, 1 giga y así sucesivamente. Después se llegan a los teras. Todos son múltiplos de 2 y todo viene de acá, de los bits, desde la unidad más pequeña. ¿Ok? Posteriormente, podemos hablar de lo que es un archivo. Un archivo es un conjunto de datos relacionados que se almacenan en un medio de almacenamiento, es decir, conjunto de datos, muchos bits. ¿Ok? Todos los archivos, todas las cosas que ustedes guardan en la base de datos, todo está conformado por bits.
todo tiene una representación de bits. Lo van a ver cuando empiecen a cargar imágenes, a cargar canciones, a cargar documentos. Se van a dar cuenta que para todo se crea un array de bytes para leerlos y escribirlos, ¿ok? Pero simplemente eso, todo, cualquier tipo de archivo que ustedes tengan viene conformado por siempre lo mismo, por los bits y los bytes. Se usan para registrar esta información de alguna manera en el computador, ¿ok? Un directorio, a diferencia de un archivo, es una estructura de almacenamiento jerárquica que se utiliza para organizar archivos en un sistema de archivos. El directorio simplemente sirve como un puntador a dónde están los archivos y en realidad es algo solamente visual. Un directorio no está guardado. Habrá una estructura de directorios guardadas en la base de datos, ¿ok? Pero no es un archivo, no es información. Las carpetas simplemente es una forma de organizar los archivos con la interfaz, ¿ok? A través de las carpetas, él sabe dónde están esos archivos, es una forma de acceder más rápido. Se habla de una jerarquía porque ustedes pueden tener una carpeta que dentro tiene otra carpeta, que dentro tiene archivos, pero también tiene otras carpetas, ¿ok? Entonces hay una jerarquía en forma de árbol. Dentro de una carpeta pueden haber muchas otras carpetas que a su vez pueden tener muchas más carpetas y se van abriendo desde arriba hacia abajo como si fuese un árbol. Y el sistema de archivos es el conjunto de reglas y estructuras que se utilizan para almacenar y organizar archivos en un medio de almacenamiento. Todos, disco duro, pendrives, memorias USB, memorias flash, las memorias micro SD, todos cuentan con un sistema de archivos que es el que se encarga a través de los directorios decir, mira, dónde están organizados y cómo están organizados esos bytes. Cuando yo guardo un archivo, cómo se reserva la memoria en ese medio de almacenamiento. Son las reglas que indican cómo funcionan eh, estos almacenamientos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, pero antes de comenzar a definir lo que son los archivos de texto, vamos a hacer una pequeña pausa. Si tienen preguntas, las resolvemos. Si no, comenzamos con la segunda parte de la clase en unos minutos. Yo mientras voy a parar acá el video y en la segunda parte comenzamos con esto.